escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El confinamiento vivido estos meses como consecuencia del COVID-19 ha obligado a que tanto alumnos como profesores cambien su rutina habitual y tengan que adaptarse a un modelo de educación online, situación que ha supuesto un reto para todos. Y además esta situación ha puesto de manifiesto la falta de herramientas de las que disponemos para estudiar desde casa. Y con el fin de mejorar esta nueva situación aparecen herramientas como Studim. Y para que nos cuente más sobre esta herramienta, hoy hablaremos con Luis Álvarez, su CEO. Luis, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Montse. Cuéntanos qué es esta herramienta, para qué sirve, cómo les ayuda a los alumnos. Muy bien, pues Studiam es una herramienta que en el fondo viene a responder a la necesidad que todos tenemos de planificar, de fijar unos objetivos antes de pasar a la acción. Uh-huh. Y bueno, es algo que en el fondo debería ser cotidiano, lo hacemos todos más o menos en la cabeza un poquito, sobre todo si tenemos ganas de sacar adelante las cosas, pero en el entorno educativo ciertamente es algo que no se exige a los alumnos, se da por descontado y en realidad lo que ocurre es que no estamos educando en gestión del tiempo. Uh-huh. Y cuando esto pasa, pues al final lo que hay en muchísimos alumnos es que se educan en hacer las cosas en el último momento, uh-huh, pensando que bueno, pues si lo puedo hacer mañana, porque lo voy a hacer hoy. Y eso es clarísimo, ¿no? Como profesor durante muchos años, pues lo es, que es prácticamente la tónica general, incluso para los alumnos de sobresaliente, ¿no? O de matrícula, que optan por dejar para el último momento el estudio de cualquier examen y solo cuando hay exámenes se ponen a trabajar porque dicen que a lo mejor tienen que tener vida social, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Entonces se educan en no hacer las cosas cuando toca y en lo que se llama técnicamente en procrastinar, que es dejar siempre para mañana, para más tarde, evitarlo. ¿Qué hace Studiam? Pues Studiam es un planificador automático, seguro, pedagógico, que lo que hace es, oye, si tú me das las tareas, me dices cuándo tienen que estar hechas y me dices el tiempo que estimas que te va a llevar cada una por separado a hacerla bien, bueno, pues la máquina lo que va a hacer es colocarle toda una planificación con descansos, segura ante entregas, con sentido pedagógico, para que no se engañe, para que vea claramente si le va a dar tiempo o no le va a dar tiempo a hacer todo ese cúmulo de tareas que tiene encargadas. Y se lo va a mostrar, como digo, pues con una planificación sobre su agenda, totalmente concreta, clavada y sin discusiones, es decir, es una planificación objetiva. Uh-huh. Puedes seguir otro rumbo si quieres, puedes alterar el orden o desplazar a otros días las tareas, pero es el asunto ya tuyo, asumir los riesgos. La planificación que te propone Studiam es de máxima seguridad ante entregas, uh-huh, de modo que incluso pues le va a decir al estudiante si en el marco que él quiere estudiar hay tiempo para afrontar esos objetivos que se ha propuesto y cuál es digamos la falta de tiempo que en la que puede encontrarse, pues por ejemplo, yo sé, con este horario te van a faltar 300 minutos porque es que ya lo has dejado para muy tarde, ¿no? Uh-huh. Y tienes que estar 300 minutos más de lo que lo habías pensado para estudiar si lo quieres sacar. Uh-huh. ¿Para qué alumnos está pensado este planificador, esta herramienta? Es decir, ¿de qué edades a qué edades? De forma directa, yo creo que a quien más le puede convenir son alumnos de secundaria, bachillerato y universidad. Alumnos que ya tienen un volumen de tareas suficientes como para sentir la necesidad de organizarse. De organizarse bien y aprovechar el tiempo al máximo. Y al menos de saber cuándo no están haciendo lo que tendrían que hacer, ¿no? Bueno, pues ellos pueden tomar, y lo hacen, tomar sus riesgos. Lo hacemos todos en el fondo, ¿verdad? Sí. Pero también es verdad que hay muchos alumnos que tienen, bien por necesidades especiales de educación, pues me estoy hablando, por ejemplo, alumnos de TDAH o alumnos con autismo, ¿sí?, que no manejan bien el tiempo y que de hecho suelen acompañarles pues bien sus padres, bien un profesional, un pedagogo o un tutor, alguien que les sigue de cerca y que se encuentra con la necesidad constante de pautarles el tiempo, qué tienen que hacer en cada momento, cuándo tienen que parar, cuándo tienen que empezar con otra tarea, y para eso pues sí que va a ser enormemente útil. Uh-huh. Igual que en academias de preparación, de exámenes, de recuperaciones,
ahí también puede ser muy útil, pues porque generalmente los profesionales que allí trabajan se ven en la necesidad de meter a los chicos en una tarea supervisada, ¿no? Y que no se despisten, ¿verdad? Que sepan cuáles son sus objetivos y eso se puedan evaluar pues día a día. Para hacerte una pregunta un poco práctica y veamos un poco la sencillez, ¿no?, de esta herramienta, cuéntame, así de manera práctica, valga la redundancia, cómo funciona. Es decir, yo soy un alumno y tengo mis tareas de X asignaturas, matemáticas, de lo que sea, de todas las asignaturas que tengo y que tengo que organizarme para que el tiempo me cunde, las pueda entregar cuando tengo que hacerlo. ¿Qué tengo que hacer con el planificador? Pues lo que tiene que hacer primero, la primera vez que abre el planificador, que es una aplicación web, pues va a funcionar en su navegador. Lo primero que tiene que hacer es plantearse, responder a estas dos preguntas. ¿Cuándo tengo que estudiar habitualmente de lunes a domingo, ¿no? Es decir, que fije las franjas horarias en las que esa persona desea trabajar habitualmente, estudiar. Si hay tareas, pues las va a hacer en esos momentos. Por ejemplo, el lunes de 6 a 8, ¿no? Y los jueves, pues de 4 a 7. Ese es el horario habitual de estudio sobre el que va a colocar con preferencia las tareas el planificador. Pero además quiero que dé otro horario, un horario secundario, un horario extendido, podríamos decir, o extra, de horas en las que, hombre, si hay mucha tarea y no me basta el horario anterior para sacarlas adelante, estoy dispuesto a que ahí también me coloque tareas el sistema. ¿De acuerdo? Llamamos un horario, digamos, de emergencia o extra, sí, se puede llamar así. Lo que solo se va a usar en el caso de que se requiera más tiempo. Por ejemplo, pues ese rato en que yo bajo a pasear al perro, pero si hay un examen y no me da tiempo suficiente a sacarlo adelante, pues elijo no sacar al perro porque perfectamente puedo quedarme en casa estudiando ese rato, ¿no? O no ver la película tal, o no ir al club de fútbol que voy todos los viernes, pues 2 horas o 3. Bien, ese es el segundo horario que tiene que meter en la herramienta. Una vez que ha inicializado la herramienta con este horario y le ha dicho a la máquina también cuáles son sus materias habituales, pues matemáticas, física, química, las que sea, ¿no? Una vez que le ha dicho eso, ya cada día, cuando quiera que le planifique, lo que tiene que hacer es decirle a la herramienta sencillamente de cada materia qué tareas tiene. Es decir, mira, para el día, para dentro de 3 días tengo que entregar tal cosa, pues lo selecciona de un calendario, selecciona la fecha de entrega y también tiene que decir qué tiempo estima le va a llevar terminar bien esa tarea. De un desplegable seleccionará los minutos. Y por último va a catalogar con otro clic si es una tarea de estudio, si es una tarea normal o una tarea de examen. ¿Qué significa tarea normal? Pues lo que suelen entender los alumnos por deberes, ¿no? Hacer una actividad, un trabajo, una lectura, un dibujo, resolver unos problemas. Una tarea de estudio, pues lo que suelen entender también los alumnos por estudiar. Es decir, me han dado unos contenidos, me los tengo que aprender, antes los tendré que subrayar, esquematizar, tengo que memorizarlos. Y luego tarea de examen, es el repaso en las fechas inmediatas al examen de eso que ya se ha estudiado una primera vez. Y también, pues eso viene ya dado por la fecha de examen, ¿no? Entonces, con estas 3 cosas, es decir cuándo tengo que entregar la tarea, cuál es el tiempo estimado que me va a llevar terminarla y si es una tarea de examen normal o de estudio, ya el planificador le va a hacer una propuesta de máxima seguridad ante entregas, con sentido pedagógico, con descansos, cuadrados, pues según le ha dicho el usuario que desea descansar, por ejemplo, 10 minutos cada 50 minutos de tiempo seguido de estudio. Esa es la forma de descansar del usuario que elegirá él como quiera, ¿no? Y con esto ya le va a dar la respuesta inmediata y automática, de modo que siempre que se disponga a estudiar, puede preguntarle a la herramienta pues qué tiene que hacer hoy, mañana, pasado, en los días siguientes, en riguroso orden, para que tenga una imagen de cómo va a ser el tiempo futuro y cómo de cargado está, y que no se entretenga en decidir qué le gusta más o menos, por dónde quiere empezar o no quiere empezar, qué es lo que le desagrada, porque al final eso nos pierde, y a los que procrastinamos mucho, a los que dejamos todo para más tarde, estamos constantemente como metiendo debajo del felpudo todo eso que no queremos hacer ahora, pues porque nos angustia, o porque en el fondo queremos hacerlo muy bien y no encontramos el momento adecuado, y al final nos metemos en unos líos y en unas trampas que no nos hacen ningún bien. Luis, ¿de dónde surge la idea o la iniciativa de crear esta herramienta? Pues esta idea surge primero, para empezar, de mi propia experiencia como estudiante
que me llevaba muchas horas a hacer las cosas y solía procrastinar, como quien dice. Sí. Y con esta sensación de que no podía evitarlo, ¿no? No sabía si era porque era muy lento trabajando o era porque me mandaban muchos deberes, pero yo me pasaba las tardes perdidas haciendo tareas y tareas y tareas. Con el tiempo ya me enteré de que no es que fuera especialmente lento, sino que sobre todo era perfeccionista, que es algo también que abunda entre los procrastinadores, ¿no? Sí. Bueno, cada uno tiene su estilo, sus problemas personales a la hora del estudio, sus fuertes y sus débiles, no importa, pero luego de profesor me di cuenta de que era un problema casi universal, al menos en nuestra cultura occidental y en España en especial, que no nos educamos en hacer lo que toca cuando toca, no cultivamos un hábito o disciplina de estudio, de trabajo. Y esto me he dado cuenta como tutor, 10 años en secundaria y bachillerato, que muchos alumnos podían sacar unas notas muchísimo mejores, desde luego no estar suspendiendo evaluación tras evaluación, 3, 4 o 5 materias para luego recuperarlas en último momento de mala manera, simplemente porque no se ponían a trabajar, no arrancaban, ¿no? Y uno de los pasos que más le cuesta al alumnado es empezar. Ese arrancar, empezar, necesita un plan, necesita un orden de objetivos claro, ¿no? Con el que el alumno tiene que medirse. Y la verdad es que da mucha pereza planificar, y planificar bien pues es como hacer una raíz cuadrada. ¿Quién hace una raíz cuadrada a mano ahora? Pues nadie, sabemos las reglas, las estudiamos, luego las olvidamos, pero realmente si tienes cogidas las reglas de lo que es planificar con seguridad y con sentido en este mundo, en esta actividad del estudiante, pues se pueden algoritmizar, que es lo que hemos hecho, las hemos implementado en un software, en un programa informático, y por tanto favorecer ese primer momento para que nadie se engañe sobre cuál es el plan y empezar a educarse en gestión del tiempo, en hábito de estudio. Comentaba al inicio de la entrevista que la situación que hemos vivido, es decir, hemos vivido unos meses de confinamiento que han hecho que tanto alumnos como profesores se hayan tenido que adaptar, bueno, y el resto de personas nos hemos tenido que adaptar todos a trabajar desde casa, a realizar nuestras actividades desde casa, los alumnos en su caso sin la obligación de asistir a las clases. Esto ha puesto de manifiesto muchas carencias, no solo aparte de las herramientas de estudio, sino de lo que nos comentas tú, ¿no? De la falta de la poca organización, ¿no? que tenemos asumida a la hora de planificar nuestras tareas, porque prácticamente se ha convertido, no hemos enseñado a los alumnos a manejar el tiempo, se ha convertido prácticamente en deberes para hacer en casa, ¿no? Estos meses de confinamiento. ¿Cómo crees que vamos a tener que evolucionar con este tema, ¿no? Porque por lo que se ve vamos a tener que acostumbrarnos a esta dualidad, al estudio en casa y al estudio presencial. Entonces, ¿cómo vamos a tener que ir inculcando en el alumno? ¿Cómo vamos a tener que cambiar la forma de enseñarles, ¿no? Para introducir este estudio desde casa, que lo sepan organizar bien. Pues no es una pregunta fácil de contestar. No creo. Sin duda, no lo es. No, lo cierto es que en el día a día, pues ya los padres de los alumnos más pequeños, ¿verdad? Sí. Que tienen que supervisarles, ya quizás en secundaria, bachillerato, pues ya no pueden hacer mucho. Ya. Pero hay algunos que lo intentan también, ¿no? Pues incluso cuando no había confinamiento, cuando no hay riesgo de pandemia, sí, y no ha habido que usar masivamente instrumentos de educación online, pues incluso en esos momentos se ve que bueno, supervisar la actividad de un alumno implica un sobreesfuerzo que no se puede dar si no tienes la información adecuada. Y lleva muchas horas ordenar esa información, es decir, no es fácil saber exactamente qué tendría que hacer esta tarde, ¿no? Todas las tareas que tendría que hacer esta tarde. Una cosa es tener en la agenda anotado cuándo tendría que entregar no sé qué trabajo y cuándo tiene no sé qué examen, pero esta tarde, ¿qué sería lo más adecuado que empezar a hacer? Y claro, lo estupendo sería educar a los alumnos en ser autónomos, ¿no? Es decir, el alumno no es que sepa mucho de matemáticas o de física o de lengua, ¿no? Sino que sepa hacer cualquier cosa, es decir, ponerse a trabajar, adquirir un hábito, una disciplina de estudio. Desde ese punto de vista, pues sí que veo que es un problema común a toda la enseñanza, no solo a la obligatoria, sino también a la superior. Es una prioridad enseñar a los alumnos a trabajar bien, a hacer lo que toca cuando toca, como a mí me gusta decirlo. Sí. Y en esto hay que aprender a planificarse
Y bueno, se podría hacer sin herramientas lo de planificarse, pero el problema es que cuando tienes que evaluar, exigir, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo lo has hecho? Pues o tienes una guía objetiva con la que comparar o no hay forma de hacerlo. De ahí viene la necesidad de una planificación objetiva. Ese es nuestro aporte, ¿no? Hay herramientas ahora que permiten online pues supervisar como si el alumno se conecta o no, si toca tal lección o no la toca, cuánto tiempo está con esa lección operativa en su aparato digital, ¿no? En su PC o en su tablet. Eso ya existe, pero ciertamente aporta una visión incompleta, ¿no? Porque aporta, digamos, la información que puede registrar esa máquina, nada más. Pero lo que ocurre fuera de la máquina, y no pretendemos que los alumnos encierren todo su estudio en una máquina, pueden estar leyendo tranquilamente en su cuarto y no tienen por qué estar conectados con una pantalla, pues entonces ahí hay un salto en donde perdemos ese rastro de qué está haciendo el alumno, ¿verdad? Y también el rastro de esa información precisa con la que poder ayudarle. Porque siempre vamos a intentar escaquearnos, o sea, eso es normal, ¿no? El autoengaño y el intentar no decir del todo pues lo que hago o no hago y cuando lo hago. Eso sí que lo tenemos bien aprendido. Claro, esa educación pues es costosa, porque es educarse en una transparencia, en una confianza que es que también se la tienen que ganar los educadores, también se la tienen que ganar los padres, se la tienen que ganar los profesores, pero sería muy bueno educar en esa transparencia. Y bueno, pues para eso trabajamos diferentes proyectos, uno es el nuestro, y que espero que es verdad que en un contexto de confinamiento pues se hace urgente, ¿no? Yo mismo en casa con mis hijos, y mis hijos son pequeños, tienen pocos bebés, pues el mayor tiene 9 años, él estaba deseando que yo terminara la herramienta, porque nos hemos alargado mucho en la producción de esta herramienta y nos hemos metido en el confinamiento, que no sabíamos que iba a venir como casi nadie, ¿no? Sí, claro. Y lo hemos probado en casa porque él quería, digo, bueno, venga, te hace ilusión, pues pruébalo. Y claro, nos hemos dado cuenta de cómo se pierden los pobres pues 3 horas de la mañana en el salón haciendo sus deberes o lo que querían y luego por la tarde más horas libres pues se perdían para hacer 4 cosas, no eran capaces de poner una delante de la otra, aunque yo les decía que había que empezar por ahí. Oye, mira, decide qué vas a hacer primero, aunque solo sea. Pues ya no tienes una idea muy clara de los minutos, pero empieza por aquí, sigue por aquí, termina por aquí, ¿vale? Y luego yo a las 12 vengo y veo lo que has hecho. Bueno, pues les cuesta mucho. Cuando son niños tan pequeños les cuesta mucho. Hay que educar en ello, ¿no? Y a los mayores ni te cuento. Algunos de universidad con los que estoy en contacto, pues me han dicho cómo han perdido miserablemente el tiempo, pues porque les cuesta mucho organizarse autónomamente. Porque ahora ya todas las horas de clase son horas de estar en casa trabajando lo que toca o no. Y eso es lo que ha pasado. Sin olvidarnos, sin dejar atrás, ¿no?, los que estamos hablando ahora de estos días de confinamiento, lo que sí que ha sucedido, y lo hemos visto, y no solo en la educación, sino en todos los sectores, ha sido la entrada de manera acelerada de la digitalización. Es decir, hemos tenido que apretar el acelerador para digitalizarnos de manera inmediata, para poder seguir con algunas, al menos, de nuestras actividades. Y en la educación no ha sido un sector que se haya quedado atrás, ha tenido que ser así. ¿Cómo ha afectado todo esto y cómo va a ser a futuro, ¿no? Y cómo va a influir a futuro, ¿no?, toda esta llegada de la digitalización al mundo de la educación? Pues algo muy importante, ha generado una especie, como diría yo, ha superado una frontera psicológica, ¿no? Ha roto una frontera psicológica que en el campo educativo, que tiene mucha inercia, mucho peso de tradición o de costumbres, pues se me cuesta más cambiar. Y en cambio, gracias a esta situación, no vamos a negar, es violenta esta situación, ¿no? Sí. Ha conseguido ese empujón, que digo, mira, tírate a la piscina porque da igual que sepas nadar o no, es que como no te tires a la piscina, se acabó todo. Entonces, ese miedo al apagón total, cuando podía no haberlo perfectamente, porque las herramientas están ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese miedo al apagón total ha generado esa ruptura, que para mí es buena, puede ser un poco traumática para cierto perfil de profesorado y por supuesto para las infraestructuras habituales de las que están dotados los colegios y las administraciones, ¿no? Sí. Donde se ha visto que sus sistemas pues estaban desbordados, no resistían y ahora están pensando en soluciones pues más potentes, ciertamente serán más caras, pero son las que funcionan, ¿no? Las otras pues bueno son para un uso muy mínimo, ¿no? Un uso muy provisional y no pueden responder a un uso intensivo, es hacia el que vamos.
Eso es muy positivo. Yo he hecho propuestas de herramientas innovadoras en el pasado donde me he encontrado con una resistencia tremenda por parte del profesorado, simplemente por el hecho de que no quieren andar entrando en una herramienta digital nueva. No quieren, aunque tú les digas que eso les va a ahorrar tiempo, que prueben, dicen no, lo perciben como un extra de trabajo, ¿no? Sí. No como una solución a su trabajo, como algo que les va a hacer ahorrar trabajo, sino como algo que les pide modificar sus pautas habituales y que molesta. Ahora mismo ya no es lo mismo, la queja es muy diferente y, hombre, hemos lanzado a toda la población educativa, a todo el sistema educativo, lo hemos lanzado a conectarse, pero una cosa es conectarse y otra cosa es usar bien esos recursos, ¿no? O sea, esa digitalización es todavía una tarea por hacer, pues que va a llevar su tiempo. Han hecho lo que han podido, digamos, y ha sido muy loable el esfuerzo para mantener la conexión, y hay algunos que lo han hecho muy bien. Pero en general pues hay muchas diferencias entre unos centros y otros, entre unos profesores y otros, y por tanto hace falta una educación, una formación para servirse de unas herramientas muy potentes, muy útiles, pero que todavía no las saben usar, no las saben aplicar de forma óptima a los objetivos que siempre han tenido en la escuela. Entiendo que ahora deberíamos entrar en un periodo de reciclaje y de formación, ¿no?, para conseguir ese equilibrio que bueno, que ahora lo hemos superado como hemos podido, como tú bien dices, pero que no lo hemos hecho bien, es decir, nos hemos lanzado a digitalizar sin ninguna estrategia ninguna, es decir, hemos hecho lo que buenamente se ha podido desde todos los ámbitos, ¿no? Y supongo que ahora debemos entrar en esa fase, ¿no?, de formar a los profesores, de reciclarlos y hasta conseguir ese equilibrio deseado, ¿no? Exacto, y además yo creo que tampoco me disgusta que haya sido así, en el sentido de que ha lanzado a la población ante una dificultad, ha tenido que aprender primero por sí mismo, ver la dificultad, sentirla, y ahora, digamos, que de una manera natural va a corresponder el hecho de afinar, ¿no? Y mira, vamos a hacerlo ya con pausa, vamos a hacerlo reflexivamente y vamos a aprender, ¿no? Y creo que esa es una forma muy adecuada de aprender, es decir, oye, intenta hacerlo por ti mismo, a ver hasta dónde llegas, date cuenta de que necesitas hacer esto bien, y luego, bueno, pues buscamos cómo conseguir que optimices, ¿no?, estos recursos, y que no va a llevar, yo creo que no va a llevar mucho tiempo. No, el próximo curso escolar va a ser el curso definitivo para que estas herramientas se implanten en realidad en el quehacer cotidiano de la inmensa mayoría de los docentes. Luis, volviendo a Estudiam, ¿cuál es vuestro valor añadido? ¿Cuál dirías que es vuestro valor diferencial frente a otras herramientas que podamos encontrar en el mercado? Pues yo diría que me centraría en 2 puntos. Uno comprendemos toda la propia funcionalidad directa de la herramienta, que ya no es una agenda, es un planificador, ¿no? No es algo donde recuerdo las tareas que tenía que hacer, pero me dice lo que yo ya le he dicho. Le he dicho que tal día tendré que entregar tal cosa y ya está. No me dice más una agenda. Ahora se trata de que me las ordene en el tiempo esas tareas para cuando yo las tenga que hacer, ¿no? Y eso, claro, es un gran salto, es como llevar las agendas a la primera división, ¿no? Es un cambio, digamos, de paradigma. En segundo lugar, diría yo que es una herramienta de educación en gestión del tiempo, y en este campo no hay en educación herramientas significativas que conozcamos. Mucho menos todavía herramientas que, siendo digitales, están pensadas para recoger la actividad no digital, ¿no?, fuera de offline, ¿no? Eso desde luego que no lo hay. En ese sentido, pues el aporte, digamos, los rasgos diferenciales de la herramienta son muy claros, y yo creo que son muy potentes porque responden a una necesidad real, a una necesidad que está ahí, que me encuentro en conversaciones con no solo con docentes, sino con alumnos, ¿no? Cuando les ofreces la oportunidad de tener un planificador y de llevar, pues, una organización en su vida escolar, de modo que controlen su tiempo, ¿no? Que no tengan esa angustia de final, de siempre que tienen alguna entrega, tienen su angustia de me dará tiempo, no me dará tiempo, lo haré, no lo haré. Pues es simplemente que no llevan el control de su tiempo. ¿Cuál es el feedback que has recibido de los alumnos que ya han podido utilizar y probar esta herramienta? Voy a quedarme con uno que es muy significativo, de una chica de 10, digamos, ¿sí? Porque fue alumna mía en bachillerato y era de matrícula de honor, y está en la universidad,
Bueno, pues al usarla me dijo, ¡uf, qué agobio de ver todo lo que tengo que hacer! Es verdad. Porque una cosa es saber que tienes tareas, pero otra cosa es verlas ordenadas, colocadas en todo el tiempo que tú crees que tienes disponible y con descansos, porque los descansos forman parte también del tiempo de trabajo, y darte cuenta de que todo está ocupado y que va más allá. Claro. Porque cuando estimas el tiempo de cada tarea por separado y haciéndote esta pregunta, ¿realmente cuánto me llevará a hacer esto bien? ¿No? Dejarlo terminado a gusto, sin considerar si tengo que tenerla terminada para tal día o para tal otro, o si me gusta más o menos la tarea. No, simplemente hacerla bien. ¿Cuánto me va a llevar? Bueno, cuando pones todas en negro sobre blanco, una tras otra, pues te llevas un buen susto y es normal. Es que eso es lo que ocurre cuando alguien empieza a organizarse y tomarse en serio lo que tiene que hacer. Sí, Así eso que nos pasa en todas las actividades, ¿eh? Cuando tenemos la perspectiva, nos asustamos a veces, ¿no? Porque no tenemos en cuenta lo que hacemos habitualmente, las horas que perdemos o que invertimos en otras cosas durante el día que son necesarias, pero cuando las escribes encima de un papel y ves realmente las horas de que dispones, dices, bueno, pues no es tanto como pensaba, ¿no? Y entonces ahí viene el ataque de pánico. Exacto, hay muchos ladrones de tiempo y no solemos medir, ¿no? Porque medir es un poco pesado y pierdes ahí, entre comillas, pierdes el tiempo planificando para luego no cumplirlo exactamente nunca, ¿no? Pero bueno, oye, mira, si pierdes el tiempo planificando a mano, ahora ya no lo vas a perder, ¿no? Porque ya te lo vamos a ofrecer para que no te mientas, para que lo tengas muy clarito. Eso con una alumna pues ya madura, ¿no? Sí. Podría ser el equivalente de alguien también de máster o alguien que está en oposiciones, pero con alumnos más pequeñitos, pues la exclamación de mi propio hijo, que yo no me la esperaba, porque es un buen chico, es buen estudiante, no tiene problema, pero al ver la planificación del día que tenía, que solo tenía que trabajar 1 hora y media en total, ¿no? Sí. Pero todo bien colocadito, cuando terminó, Luis, me dice, me llama a mí por mi nombre, que lo he hecho en menos tiempo de lo que yo pensaba, ¿no? Esto me ayuda a no perderme. Y digo, pues fantástico. Mira, yo no pensaba que tú fueras a usar esta herramienta, pero si te sirve, pues le servirá a otros, seguro. ¿Cuáles son los próximos objetivos que te has marcado con Studiem en estos momentos? ¿Cuáles serían los próximos objetivos? Bueno, uno lo estoy cumpliendo, que es darlo a conocer, ¿verdad? Es importante. De cara al año que viene, ya hemos hablado con un número de colegios que lo están pensando. Nosotros podemos ofrecer esto al conjunto de alumnos de un colegio, si el colegio le interesa, y por otra parte favorecer el canal online totalmente B2C, ¿no? A las familias que lo estimen o a los alumnos maduros que puedan hacer un pago por una tarjeta, darle difusión por esa vía también y abordar el curso siguiente con la esperanza de que viendo que esto es útil, que existe verdaderamente interés, pues podamos hacer acuerdos con plataformas digitales de gestión escolar que ya ofrecen su pack de recursos y que desean estar integrados con herramientas más novedosas, herramientas singulares que les aportan valor y que hacen que sus clientes pues estén más satisfechos, ¿no? Y que lo tengan todo integrado. Y hacia ahí vamos, a acuerdos con editoriales, acuerdos con plataformas de gestión escolar digitales. Y nuestro reto es ese, de demostrar que es muy fácilmente escalable, incluso en un mercado tan resistente como el educativo, por los plazos de decisión, por su conservadurismo, ¿no? Por su miedo a innovar. Bueno, en este tiempo además es óptimo, con la pandemia es verdaderamente óptimo para cobrar conciencia de la necesidad de estas herramientas. Y esos son nuestros objetivos. En septiembre, pues empezar con una difusión amplia y convencer a las plataformas de que a sus clientes les interesa. Luis, y ahora sí, ya para finalizar, para aquellos oyentes y aquellas personas que nos están escuchando, que quieran un poquito más de información, que quieran ver un poco más sobre esa herramienta y lo útil que es, déjanos algún medio de contacto, alguna página donde puedan seguiros y puedan ver más cosas sobre Studiem. Por supuesto, pueden entrar en studeam.com, Studeam, studeam.com, y ahí verán la página del producto dentro del sitio web de la empresa, de la startup Task and Time, y podrán instalar en su dispositivo, pues registrándose para probar durante 15 días, totalmente gratuito, la herramienta. La verdad es que es la mejor manera de ver si le vale a uno o no le vale, ¿no? O aprender cómo puede ser el funcionamiento. Y en cualquier caso aconsejo que vean el vídeo tutorial
que dura unos 7 minutos, pero les soluciona cualquier dificultad, les va a ayudar a entender perfectamente cómo es la sistemática de este planificador, ¿no? Pues Luis, muchísimas gracias por haber entrado en nuestro programa para presentarnos esta herramienta de estudios y muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros, gracias, Montse. Un saludo. Adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.